Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez, psicólogos en cuarentena. Susana, Joan, Inés, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy seguimos con nuestra charla de psicólogos en cuarentena, psicoterapeutas, y queríamos agradeceros, antes que nada, todas las preguntas que nos habéis mandado, toda la ilusión que parece que tenéis, ¿no? De que continuemos con este tema, hablando de cómo nos sentimos y de otros temas. Así que muchas gracias a todos. Y hoy queremos centrarnos, bueno, es la segunda parte de cómo estamos, y queremos hablar un poco de las emociones. ¿Qué emociones están emergiendo durante el periodo de confinamiento? La Real Academia de la Lengua define la emoción, ¿vale? Como una alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Qué pensáis, chicos, chicas? Primero me Sí, yo, sorprenden. primero, al igual que decías tú, Inés, ¿no? Agradecer a todo el mundo que nos ha visto y que ha Ujú. participado, ¿no? Y nos ha preguntado y nos han contado cómo estaban, que para mí ha sido un gusto poderles leer y poder ver sus inquietudes y preguntas. Y es verdad que hemos decidido, ¿no? Seguir con el tema de emociones y de cómo estamos. Y hemos Ujú. dejado el tema de cómo estamos en pareja, cómo estamos viviendo esto en pareja para el para el siguiente capítulo, ¿no? Ujú. Vamos a ampliar un poco más el tema de las emociones. Ujú. Y a mí me ha sorprendido muchísimo el impacto que hemos tenido en este corto recorrido de una semana y a mí me ha llegado el amor, ¿no? El cariño de personas cercanas, de amigas, de familiares, pacientes, que enseguida, bueno, pues se han puesto manos a la obra, nos han preguntado sus dudas y desde ahí pues lo acogemos, ¿no? Y casi que nos da más aliento para continuar. Ujú. Y me ha sorprendido mucho, Inés, de esta definición de la RAE, que incluya la somatización. Me encanta el cuerpo, por favor, que en esta sociedad se nos olvida. Me encanta. De hecho, es algo que en cuanto a las emociones, que esta semana yo he transitado más la soledad, no en cuanto a emoción, sino a sensación física, también corporal, porque mi compi me ha dejado por su novio. No, en sentido positivo, ¿no? La soledad en toda su amplitud, y ha habido momentos de miedo y también lo he sentido corporalmente, de wow, estoy sola, ¿qué significa estar sola después de tanto tiempo, ¿no? De compartir. Y Ujú. algo que hablábamos nosotros en off, como también con pacientes, con amistades, es pues un poco el impacto de la pandemia en las emociones y la similitud con los procesos del duelo, con los procesos que nosotros como psicoterapeutas, psicólogos, vemos las etapas del duelo. Entonces, dentro de esto, hemos recuperado para traeros hoy una imagen de Pilar Jericó. Bueno, lo vimos en un artículo que ella publicó y después lo hemos visto también por medio de nuestros compañeros maravillosos, Carmen Cuenca y Mario Salvador. Creo que ya teniendo este nombre como terapeuta se hace mucho. O sea, un apellido de Ujú. Salvador, joder, ya lo tiene, ¿no? Es verdad. Y acabo de caer ahora al decirlo, vaya. Entonces, no sé si Inés nos puedes poner esta imagen como Venga, vamos a ver si para la... ver, ¿no? A ver Ajá. qué habéis sentido. Aquí A ver está. si por aquí. Eso es, aquí está. Entonces, a mí me encantó cuando la vi porque vi este proceso que la mayoría de nosotros estamos viviendo. Empezamos en esta primera etapa un poco pues de escucha, ¿no? Hace 3 o 4 meses escuchamos, pues sí, hay un nuevo virus en China. Bueno, y como es un mundo globalizado y desde Occidente tenemos acceso a él, siempre hablando desde los privilegios, ¿no? Y las diferencias que tenemos, pues nos llegó esta información, pero bueno, vivimos, yo creo, hemos estado viviendo en Occidente de nuevo, comento, con cierta seguridad, ¿no? Yo no he sentido en ningún momento vulnerable mi cuerpo. Entonces era algo que estaba allí y que no iba a llegar. Posteriormente, pues hay otra etapa, no sé si también la sentisteis, interrumpirme cuando queráis o participar cuando queráis, en cuanto a una negación. Pues yo ya empecé a escuchar, ¿no? Mi compi es italiana, entonces
ella me traía mucha información de lo que estaban viviendo sus familiares, alguna amiga que iba a venir en cuestión de, mi mejor amiga de hecho norteamericana, iba a venir a verme en un mesecillo, como para finales de febrero, y bueno, era algo que estaba ahí, no iba a llegar. Y esto creo que además nos ocurrió, Totalmente. ¿No? ¿verdad? Ciudadanos de a pie y a gobernantes. Sí, yo estuve en negación hasta que vi que las niñas dejaban de ir al cole, prácticamente, ¿no? Entonces, ya fue cuando yo tomé conciencia de que esto había llegado. O sea, porque yo me acuerdo, claro, yo realmente veo pocos medios de comunicación, ¿no? Estoy poco conectado a las noticias en mi día a día y recuerdo, ¿no? Padres del colegio que me iban como diciendo, me iban comentando y yo les decía, ¿no? Así en broma, digo, yo hasta que no llegue a Móstoles a mí ni me lo digáis, ¿no? Como yo vivo en Fuenlabrada, es un pueblo de al lado, ¿no? Y realmente hay una parte de mí que en toda esa etapa previa a que ya llegara aquí se empezaron a tomar medidas, yo lo vivía un poco como fue en su día, ¿no? El tema de la gripe A o el tema de las vacas locas, como algo que igual iba a hacer mucho ruido, pero que luego a la práctica no íbamos a tener un impacto. Y yo estuve el mes previo viviendo más en esa posibilidad, ¿no? De esto es algo que está haciendo mucho ruido, pero no sé yo si afectar, ¿no? Entonces, ya el primer día que vi que las niñas no iban al cole y que eso se cambia tu perspectiva, que esto es otra cosa, ¿no? Pero estuvo un tiempo ahí, en negación, vamos. Yo también, yo incluso antes de la negación, fijaros, a mí me parece súper curioso que yo recuerdo estar viendo las noticias y yo le decía a una amiga, fíjate, en Japón todos los niños están sin ir al colegio y en ningún momento pensé, es que esto va a suceder aquí también, es que no tenía ni idea. Yo creo que es como que a nivel social hemos estado todos como diciendo, va a ser una cosa que es de otros países, tal, ¿no? Y de repente cuando te llega aquí y te llama a la puerta y ves la tele y te dicen, es que a partir de pasado mañana el colegio se cierra. Es como, ¿qué? ¿De verdad? ¿A mí? A nosotros no nos puede pasar esto, si eso siempre pasa en países más lejanos, ¿no? Es como que... Eso es, eso es. Yo creo que es que, por lo menos, tengo 33 años, yo he vivido en décadas en que me he sentido muy protegida en mi propia realidad, dentro de una ilusión un poco quizás de invulnerabilidad, que normaliza otras muertes por medio de estas pantallas invisibles y bueno, pues los cuerpos son los de otras o los de otros. Entonces, desde toda la estructura que teníamos y que tenemos, pues no me imaginaba que iba a llegar y que además iba a tener un impacto a nivel de catástrofe. Bueno, no quiero hablar de catástrofe porque me imagino cosas peores, pero de una crisis estructural, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Fíjate, la palabra vulnerabilidad creo que es súper importante. Como a nivel social y a nivel familiar, individual, estamos con esta palabra aquí delante, ¿no? Conectando con nuestro sentido de la vulnerabilidad de una forma diferente a como no lo habíamos hecho antes, quizá. Sí, además creo que comentaba con una amiga que es como si hubiéramos puesto cartas que ya sabíamos que estaban en la mesa porque estamos jugando con ellas, pero las hemos destapado. Entonces, temas tabú como la muerte, temas tabú como vulnerabilidad, emociones. Fijaos, estamos haciendo este programa ahora, ¿no? No lo hemos hecho antes y nos conocíamos antes. Entonces, creo que es algo que está sobre la mesa y que también en positivo nos está uniendo, porque estamos hablando de esta existencia. Y creo que la siguiente etapa, y ya no es que esto vaya por etapas así como catalogadas, pero también hemos transitado la rabia. He sentido en mi entorno claramente, pues personas que hablábamos en el programa anterior del balconing, ¿no? De hablar con nuestra vecina que no la conocíamos, la solidaridad. Bueno, también hay un balconing sádico en el que yo me he reconocido por lo menos un día, así como abuelilla detrás de la ventana, en cuanto a decir, ¿quién sale de aquí? Porque teníamos el miedo, rabia, a qué está haciendo la gente, no está cuidando. Y claro, yo soy susceptible totalmente y me siento más irritable con los vecinos, con mi pareja, con los niños, con mi familia, con el gobierno, ¿no? También una crítica hacia las estructuras mayores. Entonces, sí, creo que también hemos transitado una rabia, o yo por lo menos. Me decía mi hermano el otro día, perdona, Joan.
No, yo lo quería comentar, ¿no? Yo viendo esa imagen, ¿no? Yo después de la negación, con la nueva realidad, dejar de ir a trabajar, ¿no? Pasar todo a teletrabajo, tener a las niñas todo el día a casa, que no fueran al cole. En esas primeras semanas hubo una parte de la novedad, de lo nuevo, ¿no? Y además teniendo niñas en casa, mucha parte incluso divertida, de muchas actividades, ¿no? De hacer muchas iniciativas, de cómo nos vamos a organizar. Entonces hubo ahí una reunión energética y por debajo había otra parte de miedo, ¿no? De incertidumbre, en mi caso, ¿no? De decir, ¿es qué es? Porque esto no es que sean unas vacaciones que te has ido a una casa rural y te vas a montar aquí 20 actividades, aunque aparentemente creamos un poco ese clima en casa, ¿no? Con las niñas, un clima de vamos a hacer actividades, vamos a hacer cosas. La primera semana seguimos las noticias, pero luego ya lo empezamos a quitar, porque yo digo, esto va a ser miedo todo el día, ¿no? Lo que te llega de los medios, pero por debajo yo sí iba sintiendo miedo, ¿no? Es decir, ¿esto hasta cuándo va a ser? ¿Esto hacia dónde nos lleva? ¿No? Empezar a tener conocimientos de personas del entorno, que a tal persona se ha ido al hospital, de tal persona ya la ves que se está aislando. Entonces, yo las primeras dos emociones que tuve fueron, por un lado, la novedad e incluso la alegría de pasar muchos tiempos en familia muy chulos, ¿no? Porque hicimos, la primera parte fue muy energética, luego ya bajó. Y el miedo, ¿no? Que iba debajo. Y a mí la rabia me vino después, ¿no? Después, que en mi caso, y funciona mucho como racket, y racket para los que no lo conozcan, es como una emoción que ponemos encima de otra. A mí me sirve mucho la rabia, me sale muy pronto y me tapa mi tristeza real, ¿no? Entonces, yo cuando identifico que estoy más cascarrabias, que tengo menos paciencia, lo que decías ahora Susana, ¿no? Que a la mínima acompaño mal situaciones en casa y veo que no ha habido una agresión y que no ha habido nada por lo que fuera susceptible de tener rabia, me tengo que mirar y bajo lo que me está pasando es que tengo tristeza, ¿no? Y hasta que no consigo contactar con esa tristeza, estoy cascarrabias, ¿no? Y además me lo dicen en casa, ¿no? Entonces ya necesito como un tiempo de alejarme y decir, Joan, ¿qué te está pasando? Y veo que debajo lo que hay es tristeza, ¿no? Por esos nuevos límites que hay, por esa nueva realidad, por todo lo que estamos perdiendo. Y, y bueno, ¿no? Y un poco fue eso, diversión por un lado, miedo y luego ya la rabia y la tristeza que tengo que ver cómo las hago conjugar, ¿no? Entre ellas. Ujú. Yo iba a comentar que, bueno, el otro día mi hermano hizo un comentario, ¿no? Y, bueno, al ser un miembro de mi familia cercano, pues como que sentí que tocaba un poco mis emociones, ¿no? Que me sentí como que había estado muy protegida, como evitando sentir, ¿no? Yo había estado un poco como en una nube, desde la negación, luego desde, bueno, esto está pasando, pero yo me protejo, todo está bien, todo, ta, ta, ta. Pero mi hermano dijo, pues que estamos, parece que todo el mundo lleva un policía adentro, porque él estaba conectando con esa rabia de que no le dejaran salir a la calle con su hija y tal, ¿no? Antes de que pudieran salir los niños y tal. Y entonces me di cuenta, digo, ostras, no sé, conecté con mucho miedo, ¿no? Y también con rabia, de por qué me tienen a mí que decir cuando tengo que ir yo, que si me tengo que poner el guante, que si te miran con cara tal o con cara, no sé, que si los policías están por allí, por allá, ¿no? Y me hizo conectar de repente, ¿no? Con dos emociones así muy de golpe. Y me sentí bastante mal, pero luego me di cuenta que me había ayudado el hecho de darme cuenta de cómo me estaba sintiendo, ¿no? Porque había estado como una burbuja de negación, ¿no? Y de a mí no me va a pasar nada, todo está bien, ¿no? De no conectar con esas emociones, pero es que luego al final pues se van quedando dentro, ¿no? Si no las expresas. Eso es, eso es. Yo me he ¿No? sentido también un poco en esta línea de reconocernos, como acompañarnos, ¿no? En estas emociones, transitando en último periodo el miedo. Y no entendía muy bien de dónde venía este miedo, porque, bueno, pues estoy en mi casa, estoy de baja, tengo lo que necesito. Ahora, un poco dándome ese permiso de decir, ¿qué ocurre con mi miedo? ¿De dónde sale esto? Me di cuenta del miedo hacia mí, o sea, hacia mi persona, lo que me podía ocurrir en primera persona, pero sobre todo a familiares en cuanto a... Y claro, creo que aquí el tema de la edad influye mucho. En mi caso, el plantearme
porque es algo que escucho en noticias, pero también de mano de mi pareja, escuchar que personas mayores o menores de determinadas edades no entraban o sí entraban en un proceso hospitalario, me hizo sentir miedo por familiares cercanos y a nivel de población, por ejemplo. También sentir miedo en primera persona en cuanto a, oye, ¿y a nivel laboral qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con los ERTES, ¿no? De compañeros, compañeras, también profesores? Como una cierta amenaza a la supervivencia. He sentido ese toque, una amenaza a mi propia supervivencia, incluso escuchando historias muy cercanas de amigas que han tenido que volver a convivir a casa de sus padres. Wow, cuando tú ya te has independizado y tienes que volver, ¿cómo te sientes desde ahí? Y en mi mundo más personal, a corto o largo plazo, en mis propios proyectos. De aquí a poco el plantearme, con esta seguridad, inseguridad y incertidumbre que vivimos, bueno, pues quizás también los parones a corto plazo. No es el caso, pero si me quiero quedar embarazada en un mes, pues igual hay que distanciarlo, ¿no? Que es algo que me planteaba una amiga. El hecho de los viajes, reencontrarme con mi mejor amiga. Bueno, ¿y cuándo lo voy a ver? La acaban de anular, me he hecho esta mañana su planteamiento para entrar a España, a Granada, desde Estados Unidos. Entonces, bueno, el mundo se está conformando de otra forma. Y hasta que he transitado estas emociones, que creo que ya estoy ahí, no me he dado el permiso como para aceptar y decir, bueno, vale, entonces, este es mi entorno, me he puesto, casi que siento que me he puesto un espejo de cuerpo entero por delante y por detrás y me he paseado un poquito también y he dicho, vale, ¿ahora qué? ¿Cómo me resitúo? Me siento como si una depuradora, si yo fuera una depuradora, pues decía antes, ¿no? Una depuradora que está en la turbina, toda la guarrería ha hecho que suba todo, entonces todas las emociones también están más intensificadas, por lo menos yo lo he vivido así. Y ahora estamos en este proceso de drenaje y de un agua diferente, me siento un agua diferente. Y me encantaría además que no se me olvidase esto de cara al futuro. Está bien, ¿no? Yo también, en eso que comentabas ahora, ¿no? En la aparición del miedo, y, y el miedo lo mantenemos, ¿no? Evolutivamente, porque es una emoción que preserva la vida, ¿no? La función del miedo es proteger la vida, ¿no? Entonces nos avisa de los peligros, de las amenazas, y yo eso lo he visto en mí, en las personas con quien convivo, pero también en las personas a quien acompaño, como unos ya desde el principio y otros a veces a la segunda, a la tercera, a la cuarta semana, en algún momento he visto que entrábamos en modo supervivencia, ¿no? Entrábamos en modo de decir, ups, ¿no? Como decía, yo al principio fue como si estuviera en una casa rural y a partir de ciertas semanas fue como, no. Aquí hay una amenaza, ¿no? Aquí esto, y también he visto en otras personas que ya entró desde el principio o quien ha sido al cabo de un tiempo. Y ahí también tenemos, o yo animo mucho y lo hago en mí, en poner esa mirada compasiva hacia nosotros mismos, que cuando estamos en modo supervivencia, lo que buscamos es sobrevivir, ¿no? Entonces no estamos cuidando otras cosas, entonces emergen mecanismos nuestros de defensa, incluso de ataque, de escapar, ¿no? A veces a mí me pasa, ¿no? Buscar más momentos de decir, quiero un rato de estar, ¿no? Que es como mi manera de escapar y de volver a calma, ¿no? Aquí cuando estás conviviendo con personas es como, siento más necesidad de momentos a solas que en otro momento, ¿no? Y es como buscar la manera de regularme porque entro más fácil en supervivencia, con lo cual en estrés, y con lo cual pues muchos mecanismos que has aprendido para acompañar ciertas situaciones no aparecen, ¿no? Y es más fácil que pierdas la paciencia antes o que estés en cascarrabias, ¿no? En ese sentido. Y ahí identificarlo desde que esa ansiedad general o ese estrés general nos ha hecho que todos aumentamos un escalón, ¿no? El sentir ese miedo yo creo que nos ayuda, ¿no? O a mí por lo menos me ayuda el decir, bueno, hay que bajar exigencia porque hay mucho de estar en ese estado, ¿no? Y también a la hora de entender a los demás, ¿no? O sea, sobre todo los que estamos con peques, eso lo vemos, ¿no? Y lo vivimos. Es muy interesante esto que mencionas, ¿no? De estar a modo supervivencia, como menciona Mario Salvador, el que ya hemos hablado, o estamos en supervivencia o estamos en crecimiento.
¿no? Es verdad que ahora nos toca por lo que está pasando, estar en modo supervivencia, y con la supervivencia viene una hipervigilancia. La hipervigilancia, ¿qué pasa? Que nos hace estar pues con ansiedad, con estrés, porque estamos vigilando para poder seguir viviendo, ¿no? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y entonces, yo creo que sí, como tú mencionas, que es muy importante legitimar las emociones que estamos viviendo, transitarlas con una mirada compasiva, con una mirada bueno, pues me tengo que dar permisos, me tengo que cuidar hacia uno mismo y hacia los que tenemos alrededor, ¿no? Y hacia nuestra sociedad, que yo creo que de alguna forma sí que lo estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo un cambio de chip en muchos aspectos en este sentido. Sí, sí, además un poco en la línea que comentas y que, bueno, al final has iniciado también, Joan, creo que cuando estamos y además comentaban, ¿no?, nuestros referentes, cuando estamos en supervivencia es complejo el crecimiento, o sea, son opuestos, y sin embargo hemos llevado muchas cargas y muchas presiones, es decir, estamos en modo supervivencia, nadie nos lo ha explicado, muchas veces no sabemos de emociones y pues no, es que tengo un examen no sé cuándo, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que tengo que cuidar, es que tengo, debo. Entonces, en momentos en que estamos en supervivencia, que normalmente, pues si yo imagino a mi gatilla, ¿no? Entonces, supervivencia, ¿qué hace? O se colapsa, se congela, o ataca, o me voy, huyo. Pues es muy complejo crecer y estar atentas. Algunas personas a las que acompaño me decían, es que no tengo atención, es que estoy muy triste, es que tengo miedo. Entonces, darnos esos permisos también y ese acompañamiento, esa amabilidad en ambos sentidos, ¿no? De amable, kind y de amor para poder transitarlo. Y creo que sí que lo estamos haciendo en el sentido de, y lo veo también reflejado un poco en las preguntas, que muchas preguntas ya invitan a plantearse ese paso de después, ¿no? Ese, bueno, y después, cuando empecemos a salir, que además, qué curioso que hemos empezado el programa la semana pasada y justo hacemos el Día de las Trabajadoras, Trabajadores, felicidades, y ya pasado mañana o mañana podemos empezar a salir, ¿no? Wow, pues ya las mentes, las emociones están ahí. ¿Y ahora qué pasa? Cuando salgamos, ¿qué? Incluso algunas emociones que van más allá en su análisis diciendo, wow, pero si es que yo ahora estoy muy bien, si es que yo ya me he adaptado a esto. Entonces ahí leo otras emociones en cuanto a decir, igual te has dado cuenta de que has encontrado tu oportunidad dentro del parón, de la no productividad o no tanta productividad, y ahora supone volver a una normalidad de gigantes, de esas exigencias y bueno, ese miedo del contagio, etc. Aquí Y ahora podemos cuando enlazar hablabas, con Susana, Pix. he recordado que me hizo gracia, ¿no? De estos memes o frases que hay que son muy lúcidas. Había una que decía, he visto muchas películas de pandemias y en ninguna mandaban deberes escolares, ¿no? O sea, como a veces hemos Es verdad. tratado de mantener una normalidad en una situación extraordinaria, ¿no? Entonces, entender que, oye, pues si se han hecho tareas fenomenal, pero si no se han hecho también fenomenal, porque estamos en supervivencia y ahí no vamos a estar en crecimiento, ¿no? Compis, Entonces, yo ahí tenemos lo que que animo pasar. mucho, porque yo es verdad que tengo mis momentos de supervivencia, pero tengo mis momentos de crecimiento, porque en realidad a la que, ¿no? Eso, busco mis momentos de soledad, vuelvo a calma, miro mi realidad concreta, ¿no? Puedo bajar los niveles de miedo y estar bien, ¿no? Simplemente que a veces, pues cuando se activan ciertos mecanismos, sí ves que estás en supervivencia, pero puedo transitar entre los dos estados. Perfecto. Y ahí yo creo que ayuda mucho el no compararnos, ¿no? Porque puede haber una persona que está en crecimiento absoluto porque está en ese estado, no está teniendo una necesidad y aprovecho esta cuarentena para mirarme, para hacer introspección, porque estoy en... Y otra persona que dice, no, si es que yo con mantenerme como estoy, fenomenal, ¿no? Y con no empeorar. Entonces, el no comparar, porque cada situación es única, ¿no? Y a veces vemos que otro nos dice, hay que aprovechar para no sé qué, o hay que aprovechar para no sé qué, o yo estoy haciendo y es como, bueno, pero esa realidad no es la tuya, ¿no? Y desde tu realidad vemos en qué momento está cada uno y qué necesito, ¿no? Y eso a mí sí me ayuda, ¿no? El mirar lo mío y ver desde aquí qué puedo hacer, qué puedo ofrecer y qué puedo acompañar y qué no. Sí, es verdad que hay mucha autoexigencia. Yo lo estoy viendo con pacientes que dicen, jo, es que estoy en casa y no me da tiempo a hacer nada, al final no termino de hacer todas las tareas y tal.
y bueno, que nos estamos dando mucha caña, no nos damos cuenta de que, pues que está esto de base, ¿no? Esta ansiedad. Os quería decir antes, compis, que teníamos que pasar porque si no nos va el tiempo, a nuestra sección de responder a las preguntas. ¿Os parece bien? ¿Vale? Entonces, hemos recibido muchas preguntas. Nuestro compromiso es que podemos contestar una pregunta aquí en nuestra charla, pero que el resto pues tiene que ser por escrito porque si no, no nos da tiempo. ¿Ok? Vale, pues hemos elegido esta semana la pregunta de Alejandro. Alejandro comentaba respecto a algo que mencionamos en la anterior sesión, de que, bueno, cuando estamos en cuarentena, pues que pasamos tiempo con nosotros mismos y que eso, pues que nos ayuda a reflexionar y que puede haber una oportunidad ahí, ¿no? Y él decía, bueno, que si estos cambios, al tener más tiempo con nosotros mismos, son positivos o si también pueden ahondar más en la ansiedad, en sentirnos inseguros y tener más miedo, ¿no? ¿Alguien quiere lanzarse a responder esto? Él hablaba del cuarto de introspección, ¿no? Me acuerdo como este llevarnos, y viene a ser un poco la continuación de lo que estábamos diciendo hace un momento. Pues yo creo que sí, que hay personas que lo han aprovechado, ¿no? Como dice él, para tener una mirada más amorosa hacia sí mismos y hacia hacer un crecimiento, o esa depuración de la que hablaba Susana. Y creo que hay personas que no han podido estar ahí, ¿no? O sea, yo es que estoy viendo y que realmente están ahondando más en su pozo, ¿no? O sea, yo veo que hay personas que tenían un problema de consumo de alcohol y lo han aumentado en esta cuarentena, ¿no? O sea, quien estaba tirando de vías de escape y no estaba mirando hacia adentro, pues probablemente lo que ha hecho aumentar ansiedad, aumentar su vía de escape, ¿no? Ya sea o situaciones de quien escapaba con la violencia, pues está siendo más violento, ¿no? Y está viendo ahí realidades muy duras. Entonces yo creo que está viendo los dos polos, ¿no? En realidad que comentaba, él planteaba dos opciones y yo realmente veo las dos. O sea, quien se estuviera mirando y haciendo algo de crecimiento ha tratado de aprovechar eso y quien estaba escapando o en supervivencia y no ha podido hacer ese ejercicio de empezar a mirar adentro y cambiar, pues ha seguido, ¿no? Y probablemente ahondando más en el pozo y son realidades que nosotros nos encontraremos de aquí a unos meses, muchas, ¿no? Yo creo, porque está habiendo mucho trauma. Sí, yo veo más que blanco-negro también, que es como un poco los parámetros que él plantea o que tú, Alejandro, planteas, es que hay claros oscuros, ¿no? Que la realidad es variopinta y que hay muchas tonalidades de grises y que creo que hemos estado un poco penduleando, ¿no? Esto que también comentabas, Joan, de crecimiento, supervivencia, pues lo ideal es pendulear y permitirnos el estar en un lado o en otro y amarnos y querernos desde donde estamos sin comparación en negativo, porque hay una comparación también en positiva, ¿no? En cuanto a decir, wow, está haciendo deporte, ah, pues mira, yo también. Entonces, bueno, siento que hay claros oscuros, ¿no? Yo creo que también depende de la persona, del momento evolutivo que esté viviendo, de la edad que tenga y de la red de apoyo, ¿no? No es lo mismo, bueno, pasar el confinamiento solo, si ya tienes una ansiedad de base, etcétera, y no tener una red de apoyo, incluso un familiar, un amigo con el que poderte permitir llorar y expresar, ¿no? Bueno, es que son situaciones y realidades diferentes, ¿no? Depende de la persona, efectivamente. Sí, de los anclajes, incluso los recursos, ¿no? Por ejemplo, para mí el tema de la meditación, que lo había dejado un poco abandonado, ha sido un anclaje que me ha permitido estar más en crecimiento o simplemente plantearme una supervivencia más amable. Y también para personas que están llevando un proceso terapéutico, por ejemplo, si ya parten con una ansiedad de base, aquí es fundamental seguir con ese acompañamiento terapéutico, ¿no? En este sentido, porque si no, pues se puede dar la circunstancia de que la persona pues entre más en bucle negativo. Y luego Alejandro nos comenta, la segunda parte de la pregunta nos dice que, bueno, sobre todo en el tema de la naturaleza, ¿no? Que está habiendo cambios, que se ve que hay como más pájaros en la naturaleza, o sea, que hay más oxígeno, que se respira mucho mejor, bueno, pues que en general, bueno, para el medio ambiente y tal, ¿no? Y nos pregunta qué cambios a nivel personal o colectivo haríamos si esto dependiera de nosotros, ¿no? ¿Qué pensamos en este sentido? A mí, bueno, voy a empezar por lo que deseo.
porque luego lo que se materialice no lo sé, ¿no? Voy a ir con mi niña entre niña y adulta, ¿no? Pues a mí me encantaría que tras salir de la pandemia o de esta primera pandemia, pues se materializase en un cambio con una profunda raíz ecológica en sentido holístico para mí. Es decir, que me permita más espacios para mí, que me permita para escucharme, para cuidar mi entorno, para crear redes. Entonces, un ejercicio que yo me he planteado desde el inicio de la pandemia y que también recomiendo a personas a las que acompaño y os planteo, es, bueno, pues por medio de 3 columnas me he planteado preguntarme, ¿no? En la primera pregunta, en la primera, columna, me planteo qué es lo que estoy sintiendo y encuentro ratitos al día en que escribo qué estoy sintiendo. A nivel genérico, a nivel del presente más presente, lo que quiera, ¿no? En la siguiente columna, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y en la última columna, ¿cómo estoy transitando o qué estoy haciendo para lograr lo que quiero? Y me he dado cuenta que desde el inicio de la pandemia hasta ahora, bueno, pues he revoloteado, ¿no? He revoloteado, pero sin embargo hay unos cuantos quieros que me encantaría permanecer en ellos. Entonces, yo os invito también a que pueda ser un recurso como para poder volver a visitar. Ya es algo que hemos expresado, que está ahí y puede servirnos. Y a nivel colectivo, algo que estoy haciendo, claro, porque estas respuestas las estoy dando desde, bueno, no soy ninguna política, no soy influencer que se lleva ahora, bueno, me escucha mi entorno querido y quien accede a estas ventanitas. Entonces, desde lo colectivo, lo que yo estoy haciendo es crear. Por ejemplo, me encanta plantar, me encanta, y es algo que también he descubierto ahora, me encanta hacer crecer y disfrutar de la naturaleza, pero me gusta hacerlo en colectivo. Entonces, las vecinas en el Carmen en el que vivo estamos conectadas, pues un poco conectadas desde nuestra individualidad, desde mi punto de vista. Y ahora estamos acercándonos más. Como es una forma de salir de nuestras casas y crear en colectivo en el jardín que tenemos al ladito de casa, pues proponerlo. Y desde ahí ir creando una red, pues oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? Crear en colectivo, redes. Qué bonito, ¿no? Porque al final lo colectivo se forma de las realidades individuales, ¿no? Si cada uno hacemos cambios en nosotros, al final lo colectivo cambia también. Totalmente, tanto que mi vecina médica quiere ser terapeuta. Así que estoy encantada, ¿no? Estamos haciendo unos intercambios súper ricos, me encanta. Bien. Sí, yo la verdad que se me hace difícil plantear así a nivel colectivo, ¿no? ¿Cuál va a ser el aprendizaje? Para mí es pronto para, para valorarlo, porque sí que estoy viendo, ¿no? O eso, ¿no? Vamos viendo los efectos positivos, ¿no? También de todo este confinamiento a nivel de, como era, ¿no? Que se ha reducido ya el agujero de la capa de ozono, no sé cuál. Bueno, ¿no? A nivel de medio ambiente ha habido como una mejora abismal, pero se me hace pronto, o sea, intuir qué va a consolidarse y qué no, porque además creo que este próximo año, una cosa ha sido este tiempo de confinamiento, pero cuando accedamos a la nueva normalidad, que creo que, ¿no? Donde habrá, y ese sí va a ser un periodo más largo, donde se van a generar ciertos hábitos, ¿no? Como el tema de la distancia social, el tema de ciertos hábitos de consumo de ocio, creo que se va a pasar mucho a lo tecnológico, como ya estamos haciendo, y eso sí se va a consolidar mucho. Sí creo que a nivel de consumo mucha gente va a hacer reflexiones, ¿no? O yo por lo menos las hago y algo va a cambiar. Se me hace difícil intuir hacia dónde o hacia qué. La verdad que para mí es pronto para poder intuir o decir alguna cosa en este sentido. Si quería aportar, ahora que decías, ¿no? Tu vecina médico quiere ser terapeuta, o al principio cuando decías lo de la definición de la RAE, de que te ha gustado que hablaran de somatizaciones, ¿no? Yo suelo decir que de aquí a 1.000.000 de años se reirán de cómo hacemos terapia ahora o medicina ahora, ¿no? Porque tenemos como muy separado cuerpo, los médicos, todo lo biológico y lo emocional, psicólogos, cuando forman parte de lo mismo, ¿no? Y la salud está interconectada y entiendo que en un futuro habrá una disciplina única que cuide la salud, que incorporará lo físico y lo emocional como una sola cosa.
¿no? Y ahora mismo lo tenemos Eso como con es. disciplinas separadas. Totalmente. Y además que ha partido, lo curioso es que hemos partido de 2 algo unitario, minutos, compis. nos Bueno, despedimos ya ya, nos vamos Pues, cerrando. nos despedimos, continuaremos en esto. bueno, Un placer. pues muchas gracias a todos y a todas. Y en la semana que viene seguramente vamos a abordar el tema de pareja, que ya lo mencionamos en la otra sesión. Y me queda algo así que hemos cambiado de canal. ¿Podéis explicarlo esto, compis? Que yo no me he enterado muy bien. El Sí, canal de YouTube. eso es, hemos cambiado de canal, entonces vamos a contestar las preguntas en el canal de donde surgimos inicialmente, pero con la idea de tener una cuenta común para manejarnos mejor entre nosotros. Entonces, el primer vídeo lo vamos a redireccionar también para que tengáis acceso al nuevo canal. De hecho, este propio vídeo ya os lo estamos mandando desde este nuevo canal. Entonces, todas las preguntas, todas las sugerencias, estamos abiertos, os invitáramos a que sigáis y progresivamente intentaremos abarcarlo también. Genial. Pues un abrazo para todos y a disfrutar del sol, que ya se puede salir este fin de semana, ¿no? Eso Eso es, es. a Yo mañana disfrutar salgo del a correr sol. ya. Así A las que 6, ¿no? De la mañana. ya más tarde. En la Bueno, próxima sesión estamos morenitas, estamos sílfides, fuertes. Bueno, os veo un cambio, ¿eh? Vamos a ver cómo os encuentro. muy bien. Un abrazo fuerte. Un Un abrazo, abrazo, chicas. chao. Chao.